Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 20 al 35, le habla a Adolfo, que es un hombre casado. Capítulo 7, del versículo 6 al versículo 27, habla a hombres solteros como muchos de ustedes. Vamos a ver en esta noche. Yo quiero que atiendan bien, más una vez les digo, no es a mi voz, y sí es la voz de Dios que nos habla. Dos cosas, dos grandes decisiones. La primera y la más importante, decisión para vida eterna. Quien decide sos vos. Y la segunda decisión, para consagración o simplemente decirle a Dios, bueno, yo tengo mi salvación, yo hago de mi vida lo que yo quiero. Y eso es justamente lo que nos muestra esta parte, el plan de Dios y el plan del mundo. Y Salomón sabía muy bien, ¿por qué? Porque ¿cuál era el punto frágil de Salomón? Las mujeres. Salomón tuvo 1000 concubinas. Prácticamente daba una mujer en cada 2 años y poco, si era para acostarse con cada una de ellas. Por causa de las mujeres, él hizo sacrificio a Moloch, hizo sacrificios a Baal, sacrificó criaturas chicas, porque así hacían los amonitas, los moabitas, sacrificaban criaturas pequeñas para su dios Baal. Y Salomón, cuando todavía estaba en comunión con Dios y guiado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Y justamente nos dice y nos da, mira, cuidado Adolfo, el semáforo está amarillo, no vayas a pasar porque si no se va a poner rojo en tu vida. En Génesis 2:24, la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El 4 de enero hizo 22 años que estoy casado con mi esposa, Gianni está allí. Y después de 22 años mi suegra vino a buscarlo otra vez. Ahí está mi suegra, llegó hoy a la mañana de Curitiba. Y también vino mi mamá. Entonces hay una guerra así ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Uno estira hacia uno y otro estira hacia otro. Pero gracias a Dios mi esposa le dejó a su mamá. Yo les quiero a mi suegra, lejos de mí, pero yo les quiero. Y de tanto que ella me quiere, vino 640 kilómetros a visitar. ¿Viste, Porfirio? Pero dice, gracias a Dios, Gianni le dejó a su papá y a su mamá y está conmigo y es una sola carne hace 22 años y soy muy feliz, gracias a Dios. Desde los 15 años siempre oré por mi esposa, le pedí a Dios para que no, porque si erras en esa decisión es fatal para tu vida espiritual y para tu ministerio. Y gracias a Dios, Dios respondió a mi esposa esa oración. Yo no sabía que era en Curitiba, no imaginaba nunca, pero son los planes de Dios. Y este versículo habla justamente la primera institución hecha por Dios y el primer ataque que nosotros vemos en la Biblia es justamente contra el matrimonio. Y la primera institución bíblica es el matrimonio. No existe otra. Y esta es la base de la sociedad. Por eso que Satanás tiene su plan. No hay necesidad que vos te cases para tener relación sexual. No, vos puedes tener cuando quieras. Todo el mundo tiene, porque vos no vas a tener. Esa cuestión de casarse y llegar virgen al matrimonio, eso es mentira, eso es cosa de antiguos. No existe más eso. No existe. El Señor Jesucristo dijo, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y si Él instituyó el matrimonio, entonces es para seguirlo. Y eso es importantísimo en nuestra vida espiritual. El plan de Dios es una unión. No puedo tener 2 o 3 mujeres, es una sola. Heterosexual, no existe hombre con hombre y mujer con mujer. Eso no es por la Biblia. Y unión completa, no es así, mi sueldo, tu sueldo, mis cosas, tus cosas. Somos una sola carne y implican una unión completa.
unión universal de bienes, no es unión parcial de bienes. Y el Señor Jesucristo agregó permanente, Marcos 10, 7 al 9, según el Señor Jesús. Yo les voy a decir algo. Si vos te vas a casar, tenés que saber que es hasta que la muerte nos separe. Pero en mi iglesia o en tal lugar se separaron y volvieron a casar y están así, papá. Ese no es el plan de Dios. Entonces ahora en agosto, si Dios permite, dos jóvenes de nuestra iglesia se van a casar. Ya me pidieron para hacer estudio bíblico antes del casamiento. Va a ser el 14º casamiento que me va a tocar hacer. Yo siempre hago estudio bíblico con los jóvenes que me piden para que yo les case. Y uno de los temas que yo abordo justamente con ellos es que el casamiento es para siempre. No hay casamiento hasta que dure el amor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, maridos, amad a vuestras esposas como ¿quién? Cristo. ¿Y cómo fue el amor de Cristo para con la iglesia? Él murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo estuvo 6 horas colgado entre el cielo y la tierra. El Señor Jesucristo estaba prácticamente desnudo. 3 horas de oscuridad total. El Señor Jesucristo estuvo sufriendo por vos y por mí. El amor no es simplemente una pasión. ¡Ay, qué calidad le vi a esta chica! Me gusta, listo, entonces yo le quiero y quiero quedarme con ella. No es así. Eso es importantísimo que nosotros sepamos. Y es importante que vos sepas lo cuanto antes posible y coloques eso en tu corazón. Esas son verdades bíblicas. Esas no son cosas que inventamos. No es cosa que me imaginé que sea así. No, está en la palabra de Dios. Y más una vez, vos decidís si vas a obedecer o no. Quien decide soy yo. Solamente que, como dice el apóstol Pablo, si yo siembro fidelidad, voy a cosechar el fruto de la fidelidad. Si yo siembro infidelidad, voy a cosechar los frutos de la infidelidad. Yo decido qué voy a hacer de mi vida. ¿Cuál es el plan del mundo? Muchas chicas, muchos muchachos, hetero, homo, bisexual, unión incompleta y hasta cuando dure el amor. Llegó un muchacho de 23 años al consultorio y voy a notar luego cuando un muchacho o un joven viene a consultar, principalmente hombre, ya es raro que el hombre venga a consultar con el médico en el puesto de salud. Y ya entra todo así luego. Y yo le miro así. Che, mira ese lado. Más o menos no así. De reojo ¿qué pasa? Tengo un problema. Claro que tiene problema, por eso viniste aquí. ¿Cuál es el problema? Allí abajo. ¿Y cuál es el problema? Y allí abajo, en el penis. En el pene, página. Bueno, ¿y qué te pasa? Y me sale una secreción. Amarilla, sí. ¿Y te quema por orinar? Sí. ¿Arde así como fuego? Sí. Bueno. ¿Vos tenés cuánto? 23. ¿Con qué edad vos empezaste a tener relaciones sexuales? Con 14. ¿Cuántas chicas vos ya tuviste? No sé. 5. ¿Qué 5? Mucho más que 5. Son varios carnavales, doctor. Y cada carnaval, cada día, son 5 días de carnaval. Y cada día, si posible, 2. Entonces, ¿te imaginas cuántas chicas yo ya tuve en mi vida? Está bien. Y la última, hace 5 días. ¿Y es tu novia? No, le conocí allí nomás. En una fiesta. Ficamos. Es el término que se usa en Brasil. Fiquei. Fiquei significa le hice un ojito y me acosté con la chica. Y usaste camisinha, preservativo, condón, no. Bueno, gonorrea. Y es peligroso, doctor.
No, yo te voy a dar un remedio, te voy a dar 2 antibióticos, tenés aquí en el puesto de salud, es gratuito, el Sistema Único de Salud de Brasil te da, pero voy a tener que pedirte si vas a aceptar un examen de HIV, de sífilis, hepatitis B, hepatitis D. ¿Puede ser? Ah, puede, no hay problema. Pero vos decís que yo estoy con HIV. Yo no estoy diciendo nada, simplemente te estoy diciendo si puedo pedir. ¿Pero por qué, doctor? Y porque todas las veces que vos te acostás con una chica, vos te acostás con la chica y con todos los que ella tuvo de relaciones sexuales. Y ella se acuesta contigo y con todas las chicas que vos ya tuviste. ¿Qué? Entonces en una cama hay 30, más o menos. ¿Por qué? Porque todas las veces que yo tengo relación sexual, en infectología se cuenta así: vos tenés relación sexual con la persona y estás teniendo con esta persona y con todas las personas que ella ya tuvo relación sexual, y ella también. Entonces en una cama puede haber 5, 10, 15, 20 personas acostadas al mismo tiempo. Es nerazore, pero eso es demasiado. Pero ese es el mundo. Eso es lo que Satanás nos ofrece. Proverbios dice: bebe del agua de tu propio manantial. ¿Qué significa eso? Tener relación sexual es bueno, claro que es bueno. Y en las iglesias no se predica sobre relación sexual. Relación sexual es de Dios, es divino. Y la relación sexual dentro del matrimonio es santo. Y nosotros, si leemos el libro de Cantares, nosotros vemos varios capítulos que hablan de relación sexual, en relación al seno de la mujer, en relación a los labios, en relación a tocarla a la mujer. Nosotros tenemos hormonas, nuestro cerebro funciona por neurotransmisores, y esos neurotransmisores le dan señal al penis, y el penis queda duro. ¿Para qué? Pronto, listo para la relación sexual. ¿Eso es de Satanás? No, no es de Satanás. Siempre que sea entre Adolfo y Gianni. Adolfo y otra, ahí no, ahí es pecado. Gianni y otro, no, ahí es pecado. Entonces, ¿qué nosotros vemos hoy en día? Varias. Y el otro día estaba un hombre de 35 años, y la misma pregunta le estaba preguntando, y le dice: yo tengo una esposa. ¿Hace cuánto? Hace 15 años. Y en esto, desde que vos estás con ella, tuviste relación sexual con otra. Sí. Y voy a poner ese en el prontuario y voy a escribir, porque otro médico puede leer y atenderte. No, pero eso me va a decir, alguien sabe. No, eso es secreto. Entonces, ¿qué pasa? Las personas quieren tener su vida y vivir su vida a su manera, pero no es la manera que Dios quiere. Yo tuve otra paciente que consultó conmigo, que también pidió exámenes de enfermedad sexualmente transmisible. ¿Por qué? Porque su marido es viciado en pornografía, y por el hecho de ser viciado en pornografía, él quiere hacer las mismas relaciones sexuales que él ve en las películas. Y le llevó a un motel, se fueron él, su esposa y otro hombre, y tuvieron relación sexual los dos con su esposa, y él cediendo a su propia esposa para tener relaciones sexuales con otra persona. ¿Por qué? Porque es lo que él ve en las películas, y eso le satisface. Imagínense hasta qué punto llega, y ese es justamente el plan de este mundo. Esos son datos del Ministerio de Salud de Paraguay. De 2018 todavía no hay registro de personas con diagnóstico de VIH en Paraguay. Desde 1985 empezaron a computarse. Hubo 16.000 casos de VIH en Paraguay, y en 2017 1.443 casos de SIDA. Una cosa es ser infectado por el virus. Yo puedo tener el virus presente en mi organismo, pero no necesariamente puedo estar con la enfermedad del SIDA, que es diferente. La enfermedad del SIDA se manifiesta cuando ya mi sistema inmunológico no funciona más, y yo tengo algún tipo de cáncer, leucemia o algún tipo de enfermedades provenientes de la inmunodepresión.
Y casos de SIDA en Paraguay de hasta 2016, 5.194 y en enero 392. Aproximadamente 800 contaminaciones por año. Y los casos de SIDA aproximadamente 472. Muertes personas que viven en Paraguay con el virus, 18.000 hasta 2017, y número de fallecidos 4.661. Pero eso no me afecta. Puede afectarte, sí, dependiendo del tipo de comportamiento sexual que cada persona tiene. ¿Por qué? Porque todas las veces que tenemos relaciones sexuales que no es con una persona que no es fiel en la relación, siempre vos te vas a estar exponiendo a ese tipo de infecciones. ¿Y eso qué es? Fíjense, por ejemplo, lo que Salomón dice allí en el capítulo 5 y versículo 11. Hijimas, no sea que extraños, versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Hijimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Qué significa eso? Cuando digas qué pena que por causa de mis decisiones en el área sexual yo tuve problemas relacionados a esto. Eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. Si vos tenés solamente una persona con quien tenés relaciones sexuales toda tu vida, esto no va a entrar. La palabra de Dios es muy clara en relación a eso. Y para eso eso tiene que ser en el matrimonio. Fíjense en la edad que las personas son más contaminadas por el VIH. 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34. Y aquí de 15 a 19 también 5%. Pero la mayor infección pasa en torno a 19% de los 25 a 29 años. O sea, más o menos en la edad de muchos de ustedes. ¿Por qué? El comportamiento sexual que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí viene lo que nosotros estamos diciendo en estos días. Yo decido qué tipo de vida voy a llevar. Yo decido qué voy a hacer con mi vida. Si yo le voy a obedecer a Dios o voy a hacer simplemente lo que yo quiera. El plan del mundo dice: alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. Puedes hacer lo que vos quieras. Podés reírte, de mí no te vas a reír. O sea, podés reírte de lo que yo estoy diciendo, pero no soy yo el que está diciendo esto. Esto es la palabra de Dios. De Dios no hay una palabra en portugués que se dice zombar. Zombar significa reírse. De Dios no se ríe. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces nosotros decidimos qué vamos a hacer. Vos podés hacer, como dice aquí, alegrarte, joven, en tu juventud, entre comillas, y tomar placer en tu corazón. Placer es hacer lo que vos quieras, en relación a la bebida, en relación al cigarrillo, en relación a drogas, en relación a relacionamientos con otras personas. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Un día vos y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Y todas las cosas que vos y yo hicimos, Dios tiene registrado. Y todas las cosas que nosotros vamos a rendir cuentas por todas las cosas que hicimos mientras estuvimos aquí en la tierra. Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Vos tenés dos opciones: o dar rienda suelta a tu placer, o acordarte de tu Creador. Y acordarse del Creador significa obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, obedecer aquello que la Biblia nos dice. Y eso es el mensaje. Por eso es que nosotros estamos aquí en este campamento, fundamentalmente para que vos y yo miremos y veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Y principalmente ¿para qué?
para obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Yo estoy leyendo, yo estoy estudiando y yo entiendo. Dios me dio mi parte intelectual, mi inteligencia. Yo voy a decidir qué voy a hacer con eso. Salmo 127 es el salmo del hogar y comienza con un condicional. Fíjese, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Si yo tengo dos opciones: o construir con Dios a mi lado, o simplemente dejarle Dios fuera de mi hogar. ¿Cómo yo construyo con Dios? Desde chico, nosotros hicimos con Felipe, con Natalia y Gabriel, hicimos el devocional todos los días. Desde chico leímos la Biblia con ellos y la palabra de Dios les fue convenciendo y el Espíritu Santo tocando sus corazones. Fueron ellos que decidieron recibir al Señor Jesús gracias a la lectura bíblica. La palabra de Dios, yo tengo que invitarle a Dios que entre en mi hogar. Y dos maneras le invito a Dios para entrar en mi hogar: leyendo la Biblia diariamente con mis hijos y orando a Dios diariamente con ellos, todos los días. En Deuteronomio dice que Dios le mandó a los judíos que les cuente a sus hijos, sea a la mañana, al sentarse a comer o al acostarse, todo lo que Dios hizo por ellos y la manera como Dios les libertó del pueblo egipcio. Esa fue una orden de Dios. Y Dios nos ordena hasta hoy día que hagamos lo mismo con nuestros hijos, que leamos la Biblia con nuestra familia. Esa es la manera de edificar la casa con Dios. Yo puedo estudiar, hacer mis planes, yo puedo ser un profesional, tener mis títulos, mi trabajo, pero de nada me vale si Dios no está en el centro de mi hogar. Quiero ser bendecido por Dios, yo le voy a llamar a Dios para que ocupe el centro de mi hogar. Si no quiero la bendición de Dios, obviamente Él no me va a esforzar, Él no va a decir: no, déjame entrar. Yo elijo si le voy a dejar entrar o no. Como saetas en mano de los valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Los hijos son herencia del Señor, y más todavía los hijos que andan en los caminos del Señor. Ese es el placer del papá, de ver que sus hijos son obedientes a Dios. Ahora, yo no decido por mis hijos, pero por lo menos yo les advertí, les hablé del Señor Jesús, les leímos la Biblia con ellos, y ellos van a decidir qué van a hacer con Dios en relación a su vida futura. El amor es mucho más que un sentimiento de pasión. El hecho de vos verle a una chica o un muchacho, entre comillas, puede ser un momento de una pasión. Vos sentís una atracción por la persona, pero eso es pasajero, eso no dura y eso no mantiene un matrimonio. Entonces, chicas y muchachos, cuidado con ese. Aquí da gusto encontrarnos, vernos, vos ves personas nuevas, pero la cuestión es tenés que conocerle más profundamente a la persona. No es simplemente así: bien, ya me gustó ese, y no es así. Porque la pasión no sustenta un relacionamiento. En la pasión se busca satisfacer los propios sentimientos, y esos son sentimientos egoístas. Y el matrimonio no son sentimientos egoístas, son sentimientos altruistas. Yo busco el bienestar de mi esposa y mi esposa busca mi bienestar. Es una relación altruista, no es una relación egoísta. La pasión produce eso. La pasión es simplemente una relación unilateral. Es mi lado, yo quiero satisfacer, yo quiero tener
mis placeres satisfechos y nada más. El amor busca comprender al otro para saber poder agradarle. El apóstol Pedro dice que los maridos igualmente deben vivir con sus esposas de una manera sabia. ¿Qué significa una manera sabia? Comprender. Sabe que la mujer tiene su menstruación, sabe que tiene TPM, sabe que tiene embarazo, tiene la cuestión de la amamentación, sabe que tiene más alteración que el hombre en la cuestión emocional. Entonces yo tengo que saber cómo vivir con mi esposa de una manera sabia. Y el versículo siguiente dice: para que vuestras oraciones no sean interrumpidas. De nada vale pelearme con mi esposa y irme a la iglesia, predicar, irme a la reunión de oración. Dios no va a escuchar mi oración. ¿Por qué? Porque yo me peleé con mi esposa. Así que cuando antes de irme a la iglesia tengo que arreglar con mi esposa si me peleé con ella. ¿Por qué? Porque Dios no va a escuchar mi oración si yo no vivo con mi esposa de una manera sabia. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses, es fundamental en una relación a dos buscar principalmente, en primer lugar, la satisfacción de la esposa, y en segundo lugar mi satisfacción. Es difícil. Yo soy egoísta. Yo siempre quise satisfacer primero lo que más me importaba antes que a Gianni, pero en todos estos años, gracias a Dios, Dios me enseñó a vivir de una manera, o sea, más importa lo que ella necesita de lo que yo necesito. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en Filipenses capítulo 2 y versículo 4. Como hoy de mañana vimos, la palabra de Dios es muy amplia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos trata de nuestra vida espiritual. Vos y yo somos pecadores. Vos y yo necesitamos del Señor Jesús como Salvador de nuestras vidas. Vos y yo, existen algunas leyes en la vida. La ley de nacer y la ley de morir. Un día vos y yo vamos a morirnos. Y puede ser hoy, puede ser mañana, y nos vamos a encontrar con Dios. Y en Hebreos 9:27 dice: está ordenado al hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces yo voy a elegir cuál va a ser mi eternidad. En Lucas capítulo 16, el apóstol, el doctor Lucas nos cuenta de la eternidad de dos personas, del rico y de Lázaro. Lázaro se fue, y los dos murieron el mismo día. Y Lázaro se fue inmediatamente al seno de Abraham, a la eternidad con Dios. Y el rico se fue al infierno. Y como dice la palabra de Dios, que estaba el rico en el infierno, estaba en tormentos. ¿Y qué decía? Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua, porque estoy aquí en tormentos. El infierno es un lugar de tormentos, es un lugar real. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que nuestra eternidad, ella se vive inmediatamente a nuestra muerte. No existe purgatorio. Un día nosotros, si en el momento que la persona se muere, su alma y espíritu se presenta delante de Dios, inmediatamente ya vive su eternidad, con Dios o sin Dios. Y ahí no vale más, no puedo orar, puedo decir lo que yo quiera, puedo, en fin, rogarle a Dios por el alma de mi ser ente querido que ya murió. No vale más, no hay más cómo cambiar. ¿Por qué? Porque es en vida cuando se decide. Y la palabra de Dios nos habla claramente sobre eso. ¿Qué más que la palabra de Dios nos habla? De la vida profesional. No hay necesidad que mi jefe me diga que yo tengo que llegar en el horario, cuántos pacientes yo tengo que atender, cómo tengo que atenderle a los pacientes, cuándo van a ser mis vacaciones, si voy a respetar o no la fecha de mis vacaciones. Todo eso, yo sé mis responsabilidades, porque la Biblia me dice, en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, trata justamente de la vida profesional de una persona.
cómo debo comportarme con mi patrón, cómo debo comportarme con los demás. Y la palabra de Dios es una mina de oro de enseñanza en ese sentido. ¿Cómo debo educarle a mis hijos? Ya hablamos sobre eso. La educación a los hijos es fundamental. Enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O puede apartarse, pero se va a recordar de las enseñanzas que su papá y su mamá le dieron. ¿Cómo debo comportarme con mi esposa? ¿Cómo debe ser mi casamiento? ¿Cómo debo construir un hogar cimentado en la persona del Señor Jesús? Todo eso la palabra de Dios nos enseña. En relación a la vida sexual, como ya dije también, el apóstol Pablo habla sobre eso, Salomón habla sobre eso. La palabra de Dios es muy sabia y nos enseña. Allá en Brasil nosotros tenemos, y aquí también hay un curso específico para matrimonio, se llama Casados para Siempre. Es de la Universidad de la Familia, buenísimo, muy bueno para matrimonios, y uno de los temas es justamente el área sexual, y aborda varios versículos de la palabra de Dios de cómo realmente yo debo comportarme con mi esposa y cómo debe ser mi relación sexual. Yo tengo dos maneras de vivir: en el centro de la voluntad de Dios, o vivo la vida a mi manera. Allá en Brasil las pizzerías tienen varios sabores, y uno de los sabores se llama moda da casa. Moda da casa es cualquier cosa que no es tradicional, que ellos inventaron. Y también yo puedo vivir mi vida a la manera de Dios o a mi manera. Y a mi manera es la manera como que Satanás quiere, que el mundo quiere, que el sistema me impone. Por eso no debemos ajustarnos a este mundo. Debemos vivir en el centro de la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, más una vez lo que el apóstol Pedro nos dice, que Satanás anda a nuestro alrededor como león, buscando a quien devorar, a quien pueda tragar. Eso es lo que Satanás quiere hacer con mi vida espiritual. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fornicario es todo aquel que practica relaciones sexuales fuera del matrimonio, y adúlteros aquellos que practican sexo que no sea con su esposa o con su esposo. No soy yo el que estoy hablando, sino el autor de Hebreos. Todas las personas que tienen relaciones sexuales fuera del ambiente del matrimonio van a sufrir las consecuencias delante de Dios. El Creador dice cómo debo tener relaciones sexuales. Si yo tengo relaciones sexuales fuera del plan del Creador, entonces yo me voy a ver con Él. Nosotros vamos a estudiar sobre la vida de Lot, y vamos a ver específicamente sobre el homosexualismo, que es algo que allá en Brasil está tomando de una manera impresionante y en todo el mundo. Pero cualquier relación sexual fuera del matrimonio es justamente fornicación, y todos serán juzgados por Dios. Yo tengo que saber de eso. Yo puedo esconder de mi mamá, de mi papá, puedo esconder de los ancianos de la iglesia, pero de Dios no voy a esconder, y en un momento va a salir a flote. Si vos estás teniendo relaciones, o ya tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, y le tenés al Señor Jesús como Salvador de tu vida, entonces es bueno que confieses ese pecado y te apartes. Proverbios dice que el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios se alcanza única y exclusivamente cuando me aparto del pecado. De nada vale decirle a Dios: caí otra vez, Señor, en ese pecado, me masturbé de nuevo otra vez, forniqué otra vez, y así está. Le pedí perdón, pecas. Le pedí perdón, pecas. Y así parece un electrocardiograma. Subí, no vale, delante de Dios no vale. Y la misericordia de Dios no me alcanza si yo vivo de esa manera. Entonces yo tengo que saber de eso. Y como hablamos en Efesios 5:25,
El amor conyugal es el amor que el Señor Jesucristo dio. ¿Quién vio la película La Pasión de Cristo? De Mel Gibson. Así, a mí me gusta ver por lo que la Biblia dice, pero esa película específicamente, él estudió la manera que los romanos castigaban en esa época. Y en la escena, cuando el actor es azotado, es impresionante. El Señor Jesucristo sufrió, en Salmo dice que en las espaldas del Señor Jesucristo se abrieron como sulcos, como crateras, se abrieron y sangraban. Y después Herodes, burlándose, le pone la capa. Y cuando vos estás sangrando y la ropa está encima, ¿qué pasa? Las plaquetas hacen la coagulación sanguínea y se pega. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, antes de irse al Gólgota, le quitaron y volvieron a sangrar esas heridas. El Señor Jesús sangró por muchísimos lugares en su cuerpo, por tu causa y por mi causa. Entonces ese es el amor que yo debo tener a mi esposa. Por eso que no hay justificativa de mi infidelidad para con mi esposa. No puedo decir que yo era demasiado flojo y esa tentación era demasiado fuerte. Yo tengo que amarle a mi esposa como el Señor Jesucristo nos amó. Y si yo le amo a mi esposa como el Señor Jesús nos amó, yo no voy a ser infiel a mi esposa. Yo le voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe. ¿Cómo estoy construyendo mi casa? ¿Con Jesús o simplemente entra aquí y sale aquí? Es bueno que pensemos en eso. Es bueno que nosotros consideremos lo que la palabra de Dios nos dice. Y esa es una decisión que yo voy a tomar. Todas las veces que yo escucho el mensaje y el Espíritu Santo me toca y me apunta lo que yo debo hacer y no lo hago, yo le estoy diciendo al Señor Jesús: hoy no, déjame vivir la manera que yo quiero vivir. O yo le digo: sí, Señor Jesús, yo quiero consagrarte. Cuando yo le recibo al Señor Jesús como mi Salvador, no solo le recibo como mi Salvador, como también mi Señor. Si yo digo que yo le recibí al Señor Jesús, pero yo estoy viviendo en pecado, entonces la pregunta es: ¿realmente vos sos una persona salva? ¿Realmente vos le recibiste al Señor Jesús como Salvador de tu vida? Si vos estás viviendo en pecado, esa es la pregunta. Adolfo me pone dudas en mi corazón. No, yo no te pongo dudas. La palabra de Dios dice, primera de Juan, que aquel que dice que es hijo no vive pecando. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? No así de una manera hipócrita. Yo puedo engañarle a las demás personas, pero de Dios no. De Dios, a Dios yo no le engaño. Y este versículo me gustaría que memoricemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Salmo 119, 105. Y con esto terminamos. Me gustaría que en este momento oremos y me gustaría que vos pienses. Si hay algún pecado que tenés que confesar, entonces es el momento para que vos digas realmente: Señor Jesús, yo te pido perdón porque estoy viviendo de una manera que no te agrada. Si tú eres el Señor y tú eres mi Salvador, yo quiero vivir como tú siendo el Señor de mi vida y no más haciendo yo lo que yo quiera.
Y si vos hasta hoy día no le reconociste al Señor Jesús como Salvador de tu vida, entonces hoy es el día de salvación, hoy es el día de aceptación. Por favor, pensá en eso, pensá en tu relación tuya con Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y les voy a pedir a todos que inclinen su cabeza. Algunos ya están luego durmiendo y entonces ya aprovechen, ya cierren sus ojos más todavía. Y vamos a orar ahora y vamos a pedirle a Dios. Me gustaría que vos pienses en tu vida y me gustaría que vos le ores a Dios conforme sea tu necesidad, si es para salvación o si es para consagración. Vamos a tener un momento de oración. Me voy a pedirle que todos quedemos en silencio y en actitud de oración. Si vos todavía no le recibiste al Señor Jesús, me gustaría que vos en este momento le puedas decir así: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te pido que tú me perdones y reconozco por tu palabra que el Señor Jesús murió y resucitó en mi lugar. Te agradezco porque tú me das esa oportunidad de conocerle al Señor Jesús. Y le invito para que Él sea no solo el Salvador, como también el Señor de mi vida. Padre eterno que está en los cielos, te agradecemos por tu palabra. Porque como dice en Hebreos 4, tu palabra es como espada de dos filos. Y yo sé que ha penetrado en muchos corazones en esta noche. Y otros corazones parecen todavía endurecidos delante tuyo. Tú los conoces. Yo te pido, eterno Dios, que tú hables a cada uno de los muchachos y chicas que están aquí en este campamento. Y que realmente aquel que todavía no le tiene al Señor Jesús, que le pueda reconocer a Él como su Salvador en este campamento. Y por los muchachos y chicas que ya son tuyos, que puedan consagrarse cada vez más a ti, Señor Dios. Muchas gracias por estas verdades que leemos en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Amén.